Bienvenida a este segundo vivo sobre el sistema de control de esto que veníamos haciendo ayer. Y ayer habíamos quedado hablando sobre la estructura de los datos. Si no me equivoco, tengo por acá, déjenme que lo busco. Y acá lo tengo. Lo voy a compartir con ustedes. Pero denme un momentito que organizo mis monitores. ¿Con cuántos monitores trabajan? Ya que estamos hablando de eso. ¿Con cuántos monitores están acostumbrados a trabajar? En mi caso, yo trabajo con 3 monitores. Ya me he acostumbrado y bueno. Ahora me cuesta bajarme de los 3 monitores, la verdad. Vamos a dejar esto acá. Bien. Esto lo vamos a cerrar. Agarramos WhatsApp de acá. Tenemos Workbench. Voy a cerrar el que estaba imprimiendo unas cosas en la máquina 3D. Cerramos. Bueno. Cerramos esto. Dejamos esto de este lado. Workbench acá. Y esto. Bueno, perdón. Ahí estamos. Bueno. Ayer habíamos quedado viendo esto. Sí, yo trabajo con 3 monitores porque tengo. ¿Vieron esos brazos tipo hidráulicos que uno puede acomodar los monitores? Bueno, tengo acá 2 de 27 con esos brazos. Y la laptop de este otro lado. Yo trabajaba con escritorio, ahora trabajo con laptop. Una laptop que tengo puesto un hub para distribuir las pantallas y todo eso. Y la cámara ahí en el medio. Y me acostumbré a los monitores de 27. Estuve así de decir, che, compro un ultra wide de esos que equivalen a 2 de 27 juntos, pero no sé, no me terminó de convencer la idea. Porque además lo tengo separado con la cámara en el medio, entonces lo aprovecho. Bueno, habíamos quedado viendo esta parte. Habíamos determinado las entidades que íbamos a crear para este sistema. Recuerden que es un MVP muy básico, que no queremos excedernos demasiado. Entonces hemos creado que el sistema iba a tener empresa, que era decir, che, yo creo mi empresa o negocio que voy a gestionar con este sistema. Y a gestionar el stock, las ventas, las compras, lo básico. Ahí hemos hecho el tema de los usuarios y le hemos agregado un campo que era el Firebase UID, que la idea es que todo lo que es la parte de seguridad la gestione Firebase. Vamos a aprovechar la herramienta que tiene Google, que es gratis, hasta 10 millones, no me acuerdo cuántos usuarios, pero bueno, 1 millón de usuarios son gratis, una cosa así, no me acuerdo, creo que 100.000, algo así. Entonces vamos a aprovecharlo ahí. Hacerle referencia a qué la empresa va a tener asociada, que podría tener nulo. ¿Por qué? Porque cuando entra por primera vez no tiene empresa, tiene que crearla. Y tener este parámetro como nulo es el indicador de que tengo que pedirle que cree la empresa. Después hemos dicho en la parte de productos que teníamos un ID autoincremental, el ID de la empresa en cuestión, porque yo no quiero que mis productos tengan otras empresas, básicamente yo creo mis productos. El nombre del producto, no estamos agregándole muchos detalles de descripción, cosas por el estilo, vamos de a poquito. Podemos agregarle acá, descripción. Después vamos a definir si lo hacemos en español o en inglés. Le vamos a dar un varchar también de 255. Este podría ser nulo. Sí, podría ser nulo. Vamos a dejar un default null. El precio de venta, acá hemos entrado en detalle sobre el tema de decimal 15.2 habíamos definido. Recuerden, la variable del tipo decimal en base de datos relacionales son el primer valor de la cantidad de dígitos en total, el segundo la cantidad de decimales. En este caso dijimos 15.2. ¿Cuál sería el valor máximo de 15.2? Serían 13 números y 2 decimales. No sé cuántos serían. No tengo mucha ganas de pensar, pero es una locura, un montón.
El stock inicial, que lo vamos a dejar en 0 inicialmente, y que vamos a hacer un proceso que actualice diariamente el stock para tener el inicial del día, ¿sí? Ese es como el stock inicial del día. Unidad de medida, que lo vamos a hacer tipo un enum, dijimos, para no crear una tabla de unidad de medida, porque lo vamos a dejar estandarizado a la unidad de medida. Un code bar que, porque por ahí yo puedo tener productos que tengan código de barra y productos que no traigan código de barra. Lo vamos a dejar como default null. Y la fecha de creación, la fecha que yo lo creé en mi sistema. También podemos ponerle una forma de utilizar, ¿cómo se dice? Logs. ¿Quién lo creó? Usuario creación. Va a ser, el usuario tiene un int, y obviamente tiene que ser not null. Bien. Acá es default date on create. Bien, ya tenemos más o menos la tabla de producto definida. Después podemos ir mejorándolo. Recuerden que estamos yendo por un MVP, ¿sí? Por un MVP muy básico. Después tenemos las categorías que dijimos que va a tener. ID, nombre, categoría padre. Ahora vamos a explicar esto por las dudas que uno no lo entienda. Y la fecha de creación. Y también le vamos a agregar, importantísimo, tiene que tener el ID de la empresa, porque las categorías pertenecen a mi empresa, y el usuario que lo creó. Siempre como una forma de tener un registro log de seguridad. Bien. ¿Cómo funciona esto de categoría y categoría padre? De una manera muy simple. O sea, aquellas categorías que tengan un null dentro de su categoría padre, si veo una categoría de las más altas. O sea, supongamos alimentos. Alimentos no tiene una categoría superior, pero después por ahí yo puedo tener una categoría padre que se llame pastas. Esa categoría pastas está debajo de alimentos, y capaz que yo tengo después otra categoría que se llama fideos. Espagueti. ¿Cómo se escribe espagueti? Espagueti. No creo que se escriba así, pero no sé por qué pienso que tiene un H. Espagueti. Espagueti. Ahí está, tiene un H, ¿vieron? Espagueti. Bueno. Pero debajo de pasta capaz que tengo otra que se llame, entonces, alimentos, pastas, no sé, tirabuzón. Los videos de tirabuzón, por ejemplo. Entonces, este alimento no tiene padre, pastas tiene padre, que es alimentos, y espagueti tiene padre de pasta, y tirabuzón también tiene padre de pasta. Para eso nos sirve tener a veces esto de categoría de padre, para organizar el árbol genealógico de las categorías. Bien. En un momento tengo un problema acá en el... Ahí está. Ok. Bueno. Bien. Ahora, ya teniendo las categorías, puedo completar la estructura de productos categoría. Básicamente, producto categoría es donde yo voy a asociar a un producto con N cantidad de categorías. Puede ser ninguna categoría, porque no lo tengo categorizado, o lo puedo tener en N cantidad de categorías. ¿Cuántas categorías? Tantas categorías como existan. Aparte, yo al mismo producto le puedo poner 3, 4, 5 categorías. Normalmente llevan 1, 2, no más de eso, 3. Entonces, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener... Voy a copiar esto así para que tenga el formato. Va a tener, por un lado, eso también lo va a tener, sí o sí. Va a tener el ID de producto. ID producto es un int
not null, obviamente. Y también tiene que ser not null. Va a tener el ID de la empresa, no me hace falta. ¿Por qué no me hace falta el ID de la empresa? A ver, rápido, ¿quién me sabe decir por qué no hace falta el ID de la empresa mientras yo voy completando el otro? También va a necesitar el ID de la categoría. Está bien, un int not null. El usuario que generó el vínculo y la fecha que se creó ese vínculo. ¿Por qué es única la empresa? Explícame qué quisiste decir con lo que es única la empresa. Yo puedo tener muchas empresas. Ahí está, Javi, muy bien. Ya está relacionada la empresa mediante el producto. Yo sé que esta relación le pertenece a X empresa mediante su ID de producto o mediante su ID de categoría. En cualquiera de los dos casos, yo sé que le pertenece a X empresa. Incluso la forma de validar que esta tabla nunca falle es que estos dos ID, tanto de producto como de categoría, tienen que pertenecer a la misma empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, el ID de la empresa no me hace falta. ¿Sí? Bien. Ya tenemos categoría de producto, clientes. Vamos avanzando rápido, vamos a intentar avanzar rápido. Cliente, tenemos ID, nombre, el usuario que lo creó y la fecha de creación. ¿Qué me está faltando acá? Algo fundamental, la empresa. La empresa en cuestión. ¿A qué empresa pertenece este cliente? Usted me dirá, no, porque lo podemos relacionar con el usuario. Sí, pero yo lo que quiero es que este sistema le permita a uno solo tener más de una empresa. Entonces, nosotros no lo relacionamos con el usuario que lo creó, sino lo relacionamos directamente con una empresa. Nombre, podemos pedirle, decir que podemos empezar a pedir, che, yo quiero del cliente, quiero saber su condición fiscal. Pero eso ya es algo muy de Argentina. Quiero saber, como no vamos a tener facturación, no me interesa. Quiero saber su número de teléfono, su correo electrónico, todo eso. Para un primer MVP, no lo vamos a poner. Sí, para una versión más adelante, sí. ¿Qué haría falta? Sí, que tenga un teléfono de contacto, un WhatsApp para poder mandarle mensajes automáticos, un correo electrónico para mandarle promociones o newsletter si es que lo solicita. Todas esas cosas, ¿sí? Domicilio para hacerle delivery si es que nosotros tenemos algún servicio de delivery acá. Supongamos que uso este sistema para un kiosco que tengo reparto domicilio. Entonces lo podría decir, che, le hago una venta a un cliente y que me imprima ya, y le pongo que es delivery y me imprima un papelito con todos los productos que le puedan servir al picker. El picker es aquella persona que va a entrar al negocio, va a recolectar la mercadería que está solicitando, va a armar una bolsita y se va a ir con el papel que tiene la dirección y dice el monto, todo. Eso pero no lo hacíamos en el supermercado. Teníamos un sistema que gestionaba los pedidos para los pickers. Bien. Pero por el momento vamos a dejar esto nomás así. Lo mismo pasa con el caso del proveedor. La estructura de cliente y proveedor es igual. Es la misma, básicamente. Y acá entra un debate. Yo he visto algunas bases de datos hace muchos años donde creaban, decir, che, tengo dos tablas que tienen la misma estructura. Creamos una sola tabla y le ponemos un identificador interno. Persona. Y adentro vos le podías definir si una persona era cliente o era proveedor o era ambos. Puede pasar. Sí, era algo muy... Antes se usaba bastante, no sé por qué se acostumbra a eso. Pero cuando las tablas estas empiezan a crecer en volumen, las tablas hay que indexarlas, hay que tener la posibilidad de buscar un cliente por, no sé, por un número de documento o por el estilo. Y no es lo mismo tener 10.000 clientes que tener 20.000, o que tener 1 millón que 2 millones. Entonces empieza a jugar un poco en contra la cantidad de registros que tenemos cuando los informes se empiezan a ser cada vez más pesados, cuando tengo que estar recolectando información muy rápido. Entonces cuidado con eso, cuidado con esa costumbre antigua de poder crear muchas tablas que almacenen cosas diferentes. El famoso, en el cajón de espera no meter manzanas, ¿sí? ¿A quién le pasa eso? A MongoDB. MongoDB
Dijimos que son documentos. Esos documentos están como organizados como en colecciones. Si yo creo una colección llamada clientes, y ahí dentro tengo un montón de JSON, y cada JSON representa un cliente, y yo, por error, guardé un JSON, un documento de un proveedor en una colección de clientes, va a quedar ahí adentro. MongoDB no tiene problema en eso. Es como, ¿vieron los ficheros del cuelgan carpetas? Bueno, así es eso. Cada fichero, cada gabinete es una colección de documentos colgados. Que se supone que yo en el gabinete de arriba tengo una etiqueta al frente que dice legajo de la A a la Z, de la A a la F. Entonces yo ahí tengo todos los legajos de la A a la F. Pero si yo agarré uno de abajo que tenía la letra Z y lo metí en el gabinete de arriba, el gabinete no es que me va a decir no podés. El gabinete me va a permitir meterlo. Pero es un problema mío haberlo puesto ahí. Bueno, lo mismo pasa con MongoDB, por ejemplo. Bien, tenemos proveedores y clientes. Vamos ahora a las estructuras que generan movimientos, que son ventas, compras, devoluciones, ajustes de inventario, ajustes de stock y los inventarios y el detalle de lo mismo. Vamos a ir rapidito en esta parte porque ya ayer tuvimos 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos hablando de esto. Ventas. Vamos a hacer siguiente. Vamos a copiar esta estructura que más o menos se repite. Porque esto se repite siempre y esto se repite casi siempre. Siempre, por normalización, tienen que tener un identificador en sus tablas. Aunque parezca que no hace falta. Lo necesitan. Bien. Antes de salir, quiero saber si están vivos. Entonces vayan diciéndome algo. Si vienen bien, recuerden como decimos, respuesta booleana, 1 o 0. Yo le hago una pregunta, la respuesta afirmativa es un 1, la respuesta negativa es un 0. ¿Venimos bien entendiendo todo? Si yo veo un 0 en el chat, ahí nomás freno y pregunto qué pasa. Bien. Ventas, tenemos una ID autoincremental que para tener un número de qué ventas fue. El ID de la empresa. Ojo que este ID autoincremental en mi empresa capaz yo tengo el 1, el 2, el 18, porque en lo del medio un montón de otras empresas crearon. Ese ID no va a ser una forma de yo buscar ¿cómo se diría? No me va a servir como una forma de mía de salir a buscar. Sí le va a servir a la base de datos y al sistema para poder identificar. Que es algo totalmente interno. Después yo podré buscar ventas por el cliente, por el producto, distintos tipos de ventas, por la fecha de la venta, cosas por el estilo, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos el ID de empresa. Podemos generar algún número autoincremental por empresa para decir, che, este es el documento número tal. Como el documento interno de la venta número 55 de esta empresa, no la 55 de la tabla. Eso le podemos llamar código. Que no me parece mal, pero no lo vamos a hacer como un int, lo podemos hacer como un bar chart y pensando, pues si en algunos casos puede tener letra, o podría tener el ID de la empresa seguido de el número de algo. No le vamos a poner código, le vamos a poner, le voy a llamar numeración. Va a ser un int, not null, que va a ser calculado. Cuando nosotros creamos una venta, vamos a calcular cuántos documentos existen de venta para esta empresa y vamos a sumarle 1, ¿sí? Yo tengo 10 ventas realizadas, esta va a ser la 11. Y así. Es una forma nomás de... ¿Cómo se dice? Una forma de llevar una numeración interna propia. Bien.
¿Cómo se puede presentar esto como una dificultad? Si una misma empresa está generando millones y millones de ventas por segundo, que dos tomen el mismo número. Sería raro. ¿Podría pasar? Sí. Podría ser que para solucionar eso se puede hacer una tabla de número de registros, o sea, o en la tabla de empresas tomar cuál es el número del último documento y aumentarlo antes de yo registrar la venta, cosas por el estilo. Pero no viene el caso, no lo vamos a hacer en este caso. ¿En qué lenguaje estás programando? En este momento estoy programando en español. O no se entiende. No, mentira. Todavía no hemos pensado programar nada. Vamos a programar. Bueno, nos quedan 30 minutos, 28 minutos antes de empezar la clase de infraestructura. Entonces, vamos ahora a terminar las entidades que va a tener el sistema y luego vamos a programar el backend en Node con TypeScript, en TypeScript, en Node, y vamos a programar el frontend con JavaScript o con TypeScript en React y vemos si usamos Next como framework o Vite o alguno de esos rápidos. Bien. No sé qué, ¿alguno estuvo presente cuando se metió un gringo, un norteamericano o un inglés, alguien que hablaba de inglés, la otra vez en un vivo y me empezó a escribir en inglés? Yo tuve que responder en inglés porque no me gusta hablar en inglés en público. En vivo no me gusta hablar en inglés en realidad. O estoy en Estados Unidos, hablo en inglés porque tengo que hablar con la gente en la calle, pero en vivo es como que me da un poquito de vergüenza tener que hablar en inglés. No sé cuándo fue, no me acuerdo. Lucho dice que estaba. No me acuerdo qué día fue. Pero ya lo voy a buscar si fue. ¿Ayer? ¿Ayer fue? ¿Ayer fue? ¿Ah? El sábado a la noche decía mi esposa que fue. Ya me voy a fijar si puedo hacer un clip de esa parte. Pero bueno. Imagínense inglés cordobés. How are you? Algo así. Los que no son de Argentina, sepan que en la República de Córdoba tenemos un acento diferente que el resto del país que nos rodea, que es Argentina. Bueno, ventas. Nombre no lleva la venta, pero si tenemos un cliente. Numeración, si la vamos a dejar, acá vamos a tener un ID cliente. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero si yo tengo el ID del cliente, también tengo el ID de la empresa, porque los clientes están asociados a una empresa. Sí, es cierto. Pero si yo quisiera hacer esto de la numeración de una manera muy rápida, sería muy engorroso para el motor de la base de datos salir a buscar todas las ventas que le pertenezcan a una empresa teniendo que usar una tabla intermedia como cliente. Sería muy pesado. ¿Sí? Sería muy pesado el proceso. A ver, al comienzo andaría rapidísimo. Con el tiempo cada vez se pondría más pesado y generaría una demanda de recursos de mi base de datos innecesaria para el ahorro que significa no poner la ID de la empresa acá. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. ¿Cómo es culiao en inglés? Qué buena pregunta. No sé si... no creo que tenga una traducción literal, Martín. No creo que tenga una traducción tan literal como acá. Bien. Me voy a quedar pensando todo el día cómo podría decirlo en inglés. Bien. Numeración, el ID del cliente. Perfecto. El usuario de la creación es que me va a decir más o menos quién fue el vendedor. Porque no tengo vendedores.
tengo usuarios acá. A futuro podemos, si quieren, agregamos vendedores, porque tengo múltiples vendedores. No. Eso es otra cosa. Eso es hueco del ano. Esa es la traducción literal. Vaqueado. Sería algo así como fucklet, más o menos. Algo así podría ser. Pobre la gente que lo vea después en YouTube esto, pues no va a entender nada de lo que estamos hablando. Porque los de YouTube no leen el chat de ustedes. Bien, nos quedan 15 minutos. No, nos quedan todavía un rato, nos quedan 25 minutos. Bien. Usuario de creación y fecha de la creación. ¿Qué se puede agregar en la venta? Acá no estamos almacenando de qué modo pagó, porque dijimos que en este MVP no lo vamos a tener todavía. A futuro tiene que tener el método de pago, o a veces una misma venta se vende con mucho método de pago, mitad efectivo, mitad tarjeta, una parte en efectivo, otra parte de transferencia. Esas cositas hay que tener una tabla fuera que se llame ventas, pagos, donde vos registres todos los pagos que se hagan, porque también podés tener ventas que no se paguen, porque tengo una cuenta corriente, el cliente tiene una cuenta corriente, entonces yo les genero ventas, y este cliente después viene y cancela o va cancelando de aparte, ¿sí? Bien, entonces eso lo vamos a tener en una tabla después aparte, pero en una segunda versión. ¿Qué más podemos tener? El total de la venta. Cuidado con esto del total de la venta. ¿Por qué? Porque es un dato que yo lo podría calcular gracias al detalle de venta. Si una venta después la tengo que modificar porque agregó más producto o lo que sea, tengo que acordarme de actualizar el dato del total de la venta porque me puede generar un conflicto. Entonces a veces es mejor ese dato dejarlo que se calcule en ventas de detalle. Bien. Por el momento, ahí nomás. Recuerden que estamos haciendo la versión de MVP. Venta de detalle, bien. Acá ya copiamos, pegamos. ¿Sabes lo que me cuesta un horror de que empecé a trabajar con Mac? Todo bien con la gente que le encanta Mac. Todavía me cuesta acostumbrarme, pero usar en vez de Control C, tener que usar el botón usar Command. El botón Command C. En este caso, como tengo un teclado mecánico pensado para Windows, es Windows C, Windows B corta. Pero el problema es cuando vuelva a una computadora Windows. Ahí va a ser el problema. Pero bueno. Venta de detalle. El ID del detalle como un dato autoincremental me parece siempre válido. Siempre me parece válido tener este dato. El ID de la empresa no me va a hacer falta. ¿Por qué? Porque lo que me hace falta es el ID de la venta. Entonces, acá es ID venta. A la venta que está asociada. ¿Sí? A la venta que está asociada. El usuario de creación, ¿saben por qué lo vamos a dejar acá también? Porque ustedes me pueden decir, no, pero el usuario de creación lo podemos tener en la venta, lo podemos sacar de la venta, el que hizo la venta, el que cargó el detalle. Y si después me modifican una venta, me agregan algún detalle que antes no estaba y quiero saber quién lo agregó y cosas por el estilo, lo ponemos. Muchos me dirán, bueno, agregar la fecha de la última modificación y agregar quién lo modificó. Sí y no. ¿Por qué decir sí y no? Sí, está buenísimo, una buena práctica. La parte mala de ese es que vos solamente podés saber la última modificación. Si yo quiero tener realmente un registro de logs completo, yo debería tener un sistema de logueo, o de de logins, que me almacene mediante, pueden ser triggers y un montón de cosas. Pero ya vamos por otro lado, ahí eso ya lo puedo programar en el backend, ya puedo, cuando alguien me dispare ciertos procesos, yo almaceno quién lo hizo, con qué información llamó al endpoint. Eso me puede salir a mí después para hacer un sistema de seguimiento de auditorías. Hay empresas que te lo exigen para poder calificar a ciertas ISO. ¿Bien? Bueno, a ver. Entonces tenemos el ID del detalle, el ID de la venta, perfecto. Vamos a tener el ID del producto en cuestión. Obviamente todos estos son no null, no pueden haber nulos.
Si usted dice, no, pero una venta sin cliente, crean un cliente por defecto, siempre, por las dudas. ID de producto, la cantidad de producto, cantidad. Esto, como ya dijimos que esto lo vamos a manejar como un número entero y va a cambiar la unidad de medida, lo vamos a manejar como un número entero. Entonces, si vendo cosas por gramo, la unidad es gramo. Entonces, si vendo un kilo, son 1000 unidades. Así de fácil. Este es un int unsigned, o sea, sin símbolos. ¿Por qué? Porque no puede ser negativo. ¿Sí? Bien. La cantidad, el precio unitario del momento, porque ese precio no lo puedo dejar asociado a mi tabla de producto, porque el precio del producto va a ir variando. Estamos en Argentina, varía todo el tiempo. Bueno, ahora no tanto, pero varía. El precio del momento en el que se efectuó la venta. Precio unitario. Esto es un decimal. Dijimos que vamos a manejar decimal 15.2. Not null. ¿Sí? El precio lo tengo que sacar de la tabla de productos. De los productos, el precio, si me equivoco, es... default null le puse. Puede tener un producto sin precio. Sí, puede ser. Pero en la venta no. En la venta no puede ser null. ¿Qué pasa si me viene un producto que no tiene precio que estoy vendiendo? Le pongo el precio en el momento. Se vende según la cara del cliente. Bien. Venta de detalle, precio unitario, cantidad. Si yo tengo la cantidad de precio unitario, tengo el precio total. No lo guardo esa información. Es una multiplicación. No la guardo. Porque no tiene sentido almacenar un dato que lo puedo calcular en el momento. Descuento. Ahí sí. Descuento. Puede pasar de que le hagan un descuento a un producto puntual en un detalle. Que a este producto le hacemos un 15%. Ponemos el valor del descuento. Pero también tiene que ser un decimal 15.2. Y este non-null también. ¿Por qué? Porque si no tiene descuento va a 0. Default 0, por las dudas. En la cantidad le podemos poner default 1. Normalmente el sistema tiene que traer la cantidad que vendí, pero por la duda le ponemos un default 1. Y creo que con eso estaría para la parte del detalle de la venta. Bueno, nos falta definir la estructura de compra de detalle, devoluciones, ajustes de stock, inventario y el detalle de inventario. Ya con esto ya podemos crear nuestra base de datos completa, armar toda la estructura de datos y empezar a trabajar sobre el backend. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa acá. Nos quedan, en 15 minutos largamos la clase. Voy a aprovechar, voy a ir al baño, voy a tomar algo, refrescarme algo y volvemos. Gente de YouTube, gracias por haber visto estos, no sé, media hora de vivo. Seguramente en vez de subirlo, capaz que lo anexe a lo que continuemos después. Voy a cortar la grabación de este momento. Y después de la clase, a las 11 que terminamos la clase de infraestructura, vamos a seguir terminando esta parte esta parte que hemos hecho sobre la base de datos. Seguramente crearemos la base de datos, lo uno todo y se lo subo. Hemos quedado de la base de datos para darle forma a la estructura de estas últimas 6 tablas. Con eso ya terminado básicamente las compras y muy similar a las ventas. Vamos a copiar la estructura de ventas. Tenemos un ID, el ID de la empresa. Vamos a dejar una enumeración de ventas. En vez de ID cliente vamos a tener ID proveedor. Baten que si los que se estén desconectando del kit porque es tarde, es verdad. ID proveedor. El usuario que lo creó y la fecha de creación. Lo mismo, es como una venta, pero... Bueno, es como una venta opuesta, por decirlo así. En vez de tener un cliente, tiene un proveedor y una compra. Nos vemos, Nando. Así que bueno,
La compra es muy simple. El detalle de la compra es igual que la venta, el detalle de la venta. ¿Por qué es igual? Porque también tenemos productos, también tenemos el precio en que lo pagamos al comprarlo. También tenemos la cantidad y podemos tener algún descuento incluso. A ver, tenemos el ID, acá el ID de compra, el ID del producto en cuestión, la cantidad, el precio unitario. Después vamos a ver, decir, no, pero si el producto no existe, cuando le toca hacer la alta, ya vamos a ver eso a nivel desarrollo, en realidad no a nivel concentrado. Vale, gracias. El precio unitario que pagamos, si tenemos algún tipo de descuento. Y el usuario que hizo la alta de la compra y la fecha de la creación, más adelante. Bien, eso no hay problema. Las devoluciones funcionan igual que una compra, salvo que en vez de tener un proveedor o un cliente, tiene referencia a una venta, porque si me devuelven un producto es que fue un producto vendido. Por ende, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar la estructura de compra, por ejemplo, pero vamos a tener la numeración de la devolución, también podemos mantenerla, el ID de la venta, vamos a poner acá. El ID de la venta, porque tenemos que asociar la devolución con una venta. Y el efecto. Y la diferencia acá de hacer un detalle de devolución, nosotros vamos a hacer una devolución por cada producto, porque esto es mucho más efectivo a la hora del control. Entonces vamos a tener por cada devolución un producto solamente. Un solo producto. Si me tienen que devolver 10 productos, una compra de 10 productos, lo cual no es tan común, sí puedo poner el mismo producto, la cantidad que me devuelve. ID venta, ID producto. Es más, lo que podríamos hacer y así. Sí, gracias. El ID de venta de detalle vamos a guardar, más que el de la venta. ¿Por qué el de venta de detalle? Venta de detalle, porque ahí yo ya tengo qué producto hace referencia. Lo que sí voy a poner acá es a qué cantidad me devuelve, porque supongamos me debo 10 pantalones y me devuelve 2, porque no sé, porque le vino mal o lo que sea. Cantidad sí lo vamos a poner también como un entero, al igual que el detalle de cosas. Cantidad, un signet, default 1. ¿Por qué 1? Porque normalmente por defecto devuelven un producto. El usuario que me creó la devolución y en qué momento fue. Bien, ajustes de stock. Los ajustes de stock son procesos puede ser de ingreso o egreso, que se efectúan bajo X causa. Tiene que haber un motivo acá. Normalmente le vamos a pedir a la persona que describa un motivo. Entonces vamos a suponer, vamos a tener el ID del ajuste de stock, el ID de la empresa en cuestión, vamos a tener esto no vamos a tenerlo, vamos a tener el ID del producto, el producto en cuestión, la cantidad, sea positiva o negativa. Acá no vamos a tenerlo un signet, sino que va a ser y no va a tener default. O sí, sin default. Tiene que ser not null. ¿Qué significa? Me tiene que poder cargar una cantidad positiva o negativa. O sea, o que me suma stock o que me resta stock. Y lo que le vamos a pedir es fundamental el motivo. Y esto tiene que ser un varchar de 255. 255 es un valor medio estándar. No null. Obligatorio saber el motivo del ajuste de stock, positivo o negativo. Bien. Y lo que nos queda es la tabla para inventario. ¿Qué son los inventarios? Son los procesos por los cuales vamos a contar físicamente qué tenemos. Entonces acá vamos a tener, vamos a copiar. El inventario es como si fuese una compra.
es similar a una compra. Vamos a tener un ID de inventario. Vamos a tener vamos a decir, vamos a copiar el de compras, que es el que más se le parece. Tenemos la ID de la empresa, una numeración de inventario. Inventario 1, 2, 3, 4. No vamos a tener proveedor. El usuario que la llevó a cabo y cuándo la llevó a cabo. ¿Sí? Y lo que vamos a tener sí es un detalle. Muy similar al de la compra. Pero en vez de tener ID compra, va a tener un ID inventario. El ID de producto en cuestión, la cantidad que contó, el precio no va a tener, después no tampoco tener. La cantidad exacta que contó. ¿Sí? Cantidad exacta que contó. ¿Para qué me sirve esto? Para decir, che, ¿cuánto inventario? Sumamos lata, escaneos, 20 latas. Se guarda el detalle de 20 latas. El sistema, en el backend, ¿qué va a hacer? Va a hacer un cálculo de stock en tiempo real. ¿Cuál es ese cálculo? El stock inicial del producto. A buscar productos. Stock inicial del producto del día. El stock inicial del día. 50 latas. 50 latas. Yo conté 20 ahora. El stock inicial 50. El proveedor me trajo 10 más. Hay una compra por 10 latas de Monster. Ahora tengo 60. Y vendí en total en el día 31 latas. Te debe tener 29. Y tengo 20. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a cargar un ajuste de stock. Cantidad de producto Monster. Cantidad 9. Negativos. 9 negativos. ¿Por qué? Porque me va a restar 9. Motivo. Automáticamente va a poner inventario realizado por el usuario tal en la fecha tal. Entonces, de ese modo yo puedo llevar un registro. Entonces, el cálculo de stock lo que me hace es, me agarra el stock inicial, me suma las compras, me resta las ventas y me hace el ajuste. Y eso me da el stock en tiempo real. Entonces, con esta estructura, yo ya puedo armar la base de datos completa para este sistema MVP muy simple. Muy simple. ¿Cuál es la idea de esto? Es crearlo a nivel en la estructura en MySQL antes de irnos a trabajar con nuestro backend. ¿Por qué? Porque nuestro backend vamos a trabajar con un ORM, con Prisma ORM, y lo vamos a hacer con el modelo Data First. O sea, primero la estructura de datos y después trabajamos en el código. En vez de hacer el Code First, de crear la estructura en Prisma para después llevarla a la base de datos. ¿Cuándo voy a usar ese modelo de Code First? Cuando lleve mi sistema a algún servidor. Como yo voy a tener toda la estructura creada en Prisma, ahí correré un migrate para que me suba la estructura a mi base de datos. Bien. A ver, yo les dije, vamos a trabajar del modo que se trabaja en la vida real. Entonces, yo podría agarrar todo esto que tenemos acá. Yo podría ir a una inteligencia artificial y decirle, créame todo el archivo SQL para crear todas estas estructuras. Vamos a probar a ver cómo funciona. No digo que va a funcionar bien o mal, pero vamos a probarlo. Total, que perdemos. Vamos a traer Gemini acá. A ver, vamos a decir. Necesito crear en MySQL las siguientes estructuras. Dame el código SQL final para correrlo en mi esquema llamado CSL, así. Porque es el nombre del sistema. CSC. Que dijeron que era Control Stock Client. Fue el nombre que le pusieron a ustedes. Entonces acá le voy a pegar toda la estructura. No olvides las relaciones
entre las tablas. Esto va a interpretarlo como not null seguramente. Voy a dejar que lo interprete. Vamos a dejar que lo interprete. Este es el modo que yo lo haría normalmente. A ver, hace unos meses, años, me hubiese puesto en la base de datos crear uno por uno. Ahora con inteligencia artificial lo quiero hacer más rápido, quiero sacarle provecho. Y voy a ser un defensor de la inteligencia artificial por lo menos por mucho tiempo, mientras sea la herramienta primordial. Porque, como lo dije en la otra clase, es como querer estar en contra de la enciclopedia en los años 90. O sea, no. Bien, miren. Ahí me creó todo el SQL con las relaciones, con todo, Con todo. A ver, miren, me creó hasta la unidad de medida con los enum, unidad, kilo, litro, metros. Vamos a hacerle algunos cambios. Le vamos a decir lo siguiente. Pues yo quiero... No me gusta usar mayúsculas, odio usar mayúsculas. O sea, para las bases de datos. Perfecto. En el enum, agregar de unidades de medida, poner las siguientes. Unidad, metro, centímetro, kilo, gramo, libra, pulgada, pie. ¿Cuál más vamos a poner? Nada, con eso bien. Cajón, bolsa. Vamos a dejarlo ahí. Que los nombres de todas las tablas y columnas estén en inglés y en minúscula. Que todo esté bajo normalización correspondiente. A ver, vamos a ver qué nos hace. O sea, yo entiendo que hay gente que prefiere hacerlo manualmente, pero ¿por qué nos vamos a poner en contra del uso de la inteligencia artificial cuando es una herramienta fundamental? Vamos a ver qué nos hace. Vamos a esperar que termine. Bien, a ver, vamos a leer. A mí no me gusta correr sin leer. Y ni copiar código sin leerlo, ¿sí? Bien. Tenemos. Dice, crear esquemas si es que no existe CSC. Perfecto. Usar este esquema. Perfecto. Crear la tabla companies. Bien, me gusta el nombre. ID, autoincrementar not null. Name, varchar 255 not null. Logo, text, default null. Bien. Created app, perfecto. El current timestamp. Primary key, ID. Users. ¿Saben qué me faltó acá en companies? Agregar la referencia al usuario. Pero después lo veremos. Lo veremos nosotros, ya que está. Crea tabla users. Crea tabla users. ID, autoincremental, perfecto. Firebase UID, perfecto. Email, perfecto. 320, perfecto. Main, company, ID, me gusta. Create tab, cuando lo creo.
la primary key y la referencia a companies. Perfecto. On delete set null. Bien. Categories. ID, company ID, me gusta porque me dio vuelta. En inglés normalmente ponemos no ID company, sino company ID. Parent category ID, muy bien. A ver, ahí está, miren, me lo hizo bien. El current category ID hace la referencia al propio category ID. Perfecto. Productos. ID, company, name, description, price, initial stock. Me calculó bien lo del unsigner. Espectacular. Los enum. Unit, meter, centimeters, kilo, gram, pound, each, foot, crate, bag. Acá voy a tener un dilema porque los enum en inglés no se pueden traducir. Yo sí puedo hacer un diccionario de mi lado, cosas por el estilo. Ya lo voy a pensar bien si lo dejo como enum o creo una tabla para asociarlo. Quería hacerlo más simple, me parece que vamos a tener que crear una tabla para asociarlo, para agregarle la abreviatura. Está bueno. Barcode, create by, bien. Y lo asocia a users, perfecto. Me creó las categorías antes, ¿no? Sí, bien. Esto es importante. Se dio cuenta que primero tenían que crear categorías antes de poder crear el product categories. Perfecto. Perfecto. Bien. Customers. Crea los customers, crea los suppliers, que son los proveedores. Los dos son iguales. Perfecto. Crea las ventas. Crea la venta de detalles. Quantity, perfecto. Muy bien. Las compras. Muy bien. Ahí le agregó el número, el purchase number y arriba tiene que tener el site number. Perfecto. Muy bien. El detail. Perfecto. Devoluciones. Return number y ID, sale detail ID, está bien. Ajuste de stock, los inventarios y los inventarios de detalles. Perfecto, está buenísimo. Le vamos a pedir un solo cambio, que me quite el enum por una tabla. De abreviarla también. A ver si. No le voy a decir qué campos tiene que tener, pero debería tener un ID, un name, una abbreviation, quién lo creó. No quiero crear un capaz que no me haga falta y una fecha de creación. A ver, capaz que me agregue un ID company y piense que cada uno puede tener los propios. Ahí voy a ver cómo lo piensa, a ver. Ok, bueno, no le puso la referencia al usuario, estuvo bien. No le puso la ID company, estuvo bien. Y le agregó el create that. Me parece bien lo que hizo. Me parece perfecto. Entonces ahí lo asocia. Ahora tiene que agregarle una referencia acá. Acá está la referencia, muy bien. Muy bien. Perfecto. Saludos. Saludos, Julieta.
Hasta el miércoles será. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama mucho más completo de lo que vamos a crear. Vamos a probarlo, vamos a probar vamos a probarlo, a ver, vamos a probarlo. Vamos a... Déjenme que busco... Workbench. Si es que lo tengo abierto. Estamos conectados. El esquema no existe. Voy a pegar acá todo mi... Miren, hasta me agregó el insert. No me he dado cuenta. Hasta me agregó el insert. Con las abreviaciones y todo. Gramos. Vamos a poner el GR. Metro. No sé si metro. ¿Cómo se abría de metro? M nomás. Puede ser. Por el momento vamos a dejarlo así. Después lo vamos a editar nosotros. Ahora vamos a correrlo sin pensar mucho. Ya lo leímos todo, ya hemos leído antes, así que lo podemos correr. Crea el esquema, lo usa, crea compañías, crea usuarios, crea categorías, unidades de medida, productos, suppliers, sales, sell detail, purchase detail, return, stock adjustment, inventory detail y unidades de medida. Acá todavía no me aparece, vamos a refrescar. Ya la tenemos. Todas las tablas. Vamos a ver. Perfecto. Todo perfecto. Gente, apoyémonos en la inteligencia artificial. Saquémosle jugo. Porque este mismo laburo de crear toda esta estructura me hubiera llevado un buen rato escribir todo. O incluso de ese modo. O hacerlo de este otro modo. Tabla por tabla, poniendo el nombre, escribiendo, bla, 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 bla. Si uno es bueno haciendo la primera parte, que es la que hicimos acá, si hacemos esto bien, le facilitamos un montón el trabajo a la gente de la guía que nos ayude, ¿eh? Hay que sacarle provecho. Este es el trabajo importante. Este es el trabajo importante. ¿Sí? Este es el trabajo que se valora. Que realmente se valora. Que sepamos hacer esta parte. Bueno. Tenemos la estructura de datos lista, terminada. Así que bueno, ya son casi las 12 de la noche. Creo que hemos aprendido bastante con respecto a lo que es cómo armar la estructura de datos de una forma rápida, ágil. Nos llevó, hicimos 2 vivos para esto, le dedicamos más de 2 horas y media, pero porque charlamos mucho y obviamente todo este detalle lo estuvimos trabajando poco a poco, pero normalmente... si tuviésemos que dedicarle el tiempo para definir estructura y codearla toda o crearla toda en MySQL o en la base de datos que sea, nos hubiese llevado un poco más de tiempo si no hubiésemos tenido inteligencia artificial a disposición. Así que úsenla. Bueno, terminamos el segundo vivo básicamente del desarrollo del sistema de control de stock client, como lo han llamado ustedes. Mañana seguramente vamos a hacer otro vivo más y vamos a armar el backend. En ese backend ya vamos a conectar Firebase, vamos a hacer los endpoints para crear compañías, vamos a hacer los endpoints para crear productos, vamos a hacer casi todos los endpoints. Después seguro que vamos a hacer casi todos los endpoints, pero vamos a crear primero que nada la estructura del backend, conectar Prisma, conectar con la base de datos y empezar a crear todas las rutas para los para esta gestión. Lo más importante es crear el middleware de autenticación por seguridad y bueno, y todo lo que implica. Así que nos vemos mañana seguramente en otro video.